Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, le damos una vez más la bienvenida a su canal Apasionados por su presencia. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí siempre apoyando esta transmisión. Y sé que Dios bendecirá su vida de una manera especial en este día. Hay una palabra que Dios ministró a mi corazón y quiero compartirla con usted y le será de mucha bendición. Gloria a Dios, mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios, por su misericordia para los que no me conocen. Y en esta hora quiero que usted prepare su corazón para escuchar lo que Dios tiene que hablarle. Hay un tema muy importante acerca de varias cosas que no permiten que la palabra de Dios produzca en su vida. Quiero hablar con gente que tienen palabra, que Dios le ha dado palabra, pero que aún no han visto el cumplimiento, por alguna otra razón. Pero donde vamos a leer hoy, entenderemos algunas razones por las que esta palabra no ha producido en nuestras vidas. Suscríbase a nuestro canal para que así le estén llegando las notificaciones. Antes de leer la Biblia, quiero invitar al Espíritu Santo a que tome el control de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera especial. Espíritu Santo, yo te invito a que tome el control de esta transmisión y que imparta sabiduría a las personas que van a escuchar esta palabra y que todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero leer en el libro de Mateo capítulo 13, pero lo vamos a ir desglosando. Pero antes de entrar, quiero poner en contexto el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usted va a ver claramente allí que lo que Dios utilizó para crear el cielo y la tierra fue las palabras. Todo lo que Dios hizo, lo hizo hablando. Comenzó a hablar y las cosas existieron. Comenzó a hablar, todo se fue creando. Pero cuando sigo y me voy más profundo, por la palabra, por una palabra fue creado usted y fui creado yo. Todo fue hecho por una palabra. El mismo Jesús, dice la Biblia en Mateo 4, que para defenderse de los ataques de Satanás, de las tentaciones, lo hizo usando la palabra. Esto me hace entender que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Cuando mismo Jesús habló a la higuera y la maldijo, la higuera se secó. ¿Ves? Por la palabra que Jesús habló sobre la higuera se secó. Pero asimismo por la palabra que Dios habla en nuestra vida, nosotros podemos producir. Si hay algo que un cristiano debe valorar es tener una palabra de Dios en su vida. Porque cuando tú tienes una palabra de Dios en tu vida, tú tienes una garantía de que el enemigo no te va a destruir hasta que tú veas el cumplimiento de esa palabra. El enemigo no va a poder matar a alguien que tiene una palabra de parte de Dios. Puede zarandearte, puede tentarte, puede hacer cuantas cosas, pero la palabra que tienes le dice al enemigo que no puede matarte. La Biblia dice cuando Dios habló con Satanás en el Job capítulo 1, puedes afligirlo, puedes enfermarlo, pero no toques su alma. ¿Ves? Satanás no tenía permiso de matar a Job. Tenía permiso de enfermarlo, pero no de matarlo. ¿Ves? Cuando alguien tiene una palabra de parte de Dios, tiene la garantía de que sus ojos van a ver lo que Dios habló, lo que Dios dijo. Si la palabra viene de Dios. Porque la diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios es que nosotros los hombres prometemos y muchas veces no cumplimos. Porque quizás prometemos por emoción o prometemos cosas que no vamos a poder cumplirlas. Pero cuando Dios promete, Dios cumple, literalmente. Cuando tú ves la Biblia, todos los hombres de Dios que tenían una palabra vieron el cumplimiento. David fue rey por una palabra. Abraham tuvo a Isaac por una palabra. Pablo llegó a Roma por una palabra. Moisés libertó a Egipto, fue usado para libertar a Israel, por una palabra. Josué entró con el pueblo en la tierra prometida por una palabra.
Tú vas a leer la Biblia y vas a ver que Dios es un Dios de palabra y de cumplimiento. Entonces mi pregunta es, ¿por qué muchas veces tenemos una palabra de Dios y no podemos ver el cumplimiento? Sencillo, vamos a leer la Biblia. Mateo 13, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Número 1, Él dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya aquí Jesús la está explicando. Dice, cuando alguno, Mateo 13, 18 en adelante. Ahora vamos a leer el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mira, una de las cosas que va a matar o que no va a dejar que la palabra de Dios produzca en tu vida es no entenderla. Yo sé que a Dios no lo vamos a entender, pero cuando tú tienes una palabra de Dios, tú tienes que tener entendimiento, número 1, de que fue Dios que te lo dijo. Número 2, tienes que entender que el enemigo se va a levantar por esa palabra. Y número 3, tienes que entender que va a haber un tiempo para que esa palabra se cumpla, que posiblemente no se va a cumplir de una vez. Cuando una persona no puede comprender esto, el enemigo viene y quita la palabra. Porque la gente dice, pero yo tengo una palabra de Dios y no entiendo por qué no he visto el cumplimiento. Pero lo que tampoco has entendido es que hay un proceso que pasar, hay un tiempo de espera. Ese tiempo de espera tú debes estar confiado en el Señor, creyendo en Él, buscándolo a Él. Entonces, cuando alguien tiene palabra de Dios y no entiende que Dios le habló y no entiende el poder que tiene la palabra, el enemigo se la arranca. Estoy hablándole a la iglesia, pero en cuanto a las personas que no conocen a Jesús, cuando escuchan la palabra y no la comprenden, también el enemigo se las quitará del corazón. Una de las maneras de comprender la palabra de Dios es que si Dios te habla, tú tienes que poner diligencia en leer la Biblia para entender lo que Dios te está hablando. Porque así como Dios te habló a ti, también le habló a muchos hombres en el pasado. Y cuando tú lo lees en la Biblia, tú dices, oh, pero si Dios lo hizo con él, es el mismo Dios, lo puede hacer conmigo. Entonces, por esta razón, cuando alguien no entiende lo que tiene encima, la palabra que tiene encima, el enemigo se la quita. Ese es número 1. Número 2, dice el verso 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Mira, cuando alguien recibe la palabra, muchas veces tú lo ves que la reciben con gozo, se gozan y disfrutan la palabra que Dios le está dando. Y todo bien hasta ahí. Pero como no tiene raíz, cuando viene la prueba y la persecución, las aflicciones, a ellos se le olvida el gozo que tenían cuando Dios le habló. A ellos se le olvida la palabra y el enemigo se las quita del corazón y ellos se enfrían, se apartan de Dios, murmuran contra Dios. Pero lo que ellos no están entendiendo es que para que una palabra de Dios se cumpla en tu vida, van a pasar procesos, van a llegar aflicciones por causa de esa palabra. Cuando Dios le habló a Pablo en Jerusalén que tenía que llegar a Roma, el trayecto de Pablo de Jerusalén a Roma fue muy difícil. Fueron vientos contrarios, la barca se le rompió, lo picó una serpiente, pasaron muchas cosas, pero Pablo vio el cumplimiento, porque Pablo sabía que tenía una palabra y aunque pasara lo que pasara, él iba a ver el cumplimiento. Por eso el libro de Daniel dice que cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande. ¿Ves? Toda palabra de Dios va a ser probada con un proceso, con una guerra, con una dificultad, van a llegar momentos de aflicciones, pero Dios quiere que tú tengas raíz. La palabra se recibe con gozo, pero ¿cómo yo creo raíz? Bueno, cuando yo tengo la palabra, yo me meto en oración. Yo busco a Dios, tienes que buscar a Dios, orar, pasar tiempo con Dios,
pedirle fortaleza, pedirle sabiduría, pedirle guianza al Espíritu Santo, porque si tienes la palabra tienes que tener raíz para aguantar el proceso, la guerra, las aflicciones que van a venir, que son de parte del enemigo para quitarte la fe, para quitarte la palabra que Dios te dio, para que no vea el cumplimiento. Por eso tuve mucha gente con palabra, pero que en el desierto, pero están en el desierto todavía. Están como Israel, dando vuelta en el desierto. Es que ellos, cuando llega la aflicción, se le olvida lo que Dios le habló. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían la palabra de que iban a una tierra prometida, pero cuando llegó la aflicción en el desierto, dice que comenzaron a recordarse de lo que comían en Egipto, aunque eran esclavos. ¿Ves? El enemigo trajo a memoria, aprovechó la aflicción y trajo a memoria la esclavitud que ellos tenían. Y lo puso en su mente. Le quitó la palabra que tenían de parte de Dios y puso la palabra de él en su mente, las dudas de él. Puso la aflicción y ellos entraron en esa aflicción y comenzaron a quejarse delante de Dios. Ve, por eso es que la segunda cosa, la primera ya vimos, no entender la palabra. La segunda, la segunda es las aflicciones y las persecuciones vienen muchas veces para que en la palabra de Dios no produzca en ti. Pero mi consejo de parte de Dios es que en medio de esas aflicciones entiendas y te acuerdes lo que Dios te habló y te agarres de esa palabra, que esa palabra sea tu fortaleza y te metas con Dios y resistas, porque esa persecución es por un poco de tiempo. Vas a ver lo que Dios dijo. Seguimos. El verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, aguantemos ahí, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. ¿Ves? Hay personas que tienen la palabra, pero quieren que se cumpla rápido, a su tiempo, y no funciona así. Eso es una, pero hay otra. Hay personas que tienen la palabra, pero están tan afanados en las cosas terrenales por hacer riquezas, y no está mal que trabajemos, ¿ok? Pero se entran a un nivel de afán. Algunos buscan 2 empleos. Tienen palabra, pero buscan 2 empleos. Ya no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para buscar a Dios. Y sin darse cuenta, se va ahogando. La palabra que Dios te dio en tu vida se va ahogando por el afán. El afán es una de las cosas de las que más debemos de cuidarnos. Porque la persona que está afanada llega a su casa rápido a dormir. Sale temprano rápido a trabajar. Llega y la misma rutina. Y sin darse cuenta, el tiempo no percibe las visitaciones de Dios. Y sin darse cuenta, no le está dando el tiempo a Dios que Dios está pidiéndole. Ya no tiene tiempo para orar, para leer la Biblia, para buscar a Dios. Por esa razón nunca va a haber el cumplimiento que Dios le dijo, porque se está ahogando la palabra que Dios le habló. Fíjate algo que dice el libro de Marcos capítulo 10, me parece, que habla de Marta y María, que dice que Jesús llega a la casa de Marta y María. María entiende que Jesús llegó a su casa y dice que se sentó a sus pies a escucharlo. Pero Marta se quedó afanada y turbada con los quehaceres. Ella no hizo un stop en ese momento y dijo: déjame yo escuchar al maestro, darle prioridad a la presencia de Dios que llegó en mi casa y luego sigo en mis quehaceres. ¿Ve? Marta se perdió una buena parte porque estaba afanada, mientras que María tomó la mejor parte porque decidió escuchar a Jesús. ¿Ves lo que pasa? El enemigo te ha puesto a hacer cosas que han afanado tu vida, cosas que te quitan el tiempo de orar, de estar con el Señor. Y por esa razón, aunque tienes palabra, se va a tardar más el cumplimiento, o quizás no lo vas a ver, porque estás ahogado en los afanes, pasas el día afanado, te acuestas cansado o cansada y afanado, y no tienes tiempo para dedicárselo al Señor, no tienes tiempo para leer la Biblia, te levantas rápido por irte al empleo, porque estás afanado en enriquecerte, estás afanado en comprarte algo, y no sabes que el enemigo poco a poco está ahogando lo que Dios te habló. Debemos de tener cuidado con esto. Si tenemos una palabra de Dios, no te afanes, pasa mucho tiempo con el Señor. Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué a este país, a República Dominicana, el Señor habló a mi vida. Yo era nuevo en el Evangelio. Y el Señor me dijo a través de otro predicador que iba a ir a Venezuela, mi país, y que iba a predicar y que iba a buscar mis papeles, que Dios iba a arreglar mis papeles, que iba a ir a Venezuela y que iba a predicar.
me dio esa palabra. Y por alguna razón, aún siendo yo nuevo en el Evangelio, yo esa palabra la creí, hermano. Esa palabra yo me aferré a ella. Pero yo no estaba de brazos cruzados. Yo, mientras otros dormían en sus casas, yo estaba en la iglesia haciendo silicio. No me había casado, no tenía novia, nada. Estaba en la iglesia orando, buscando a Dios, haciendo silicio. En todas las cosas del Señor, ahí estaba. Si había un culto en la calle, si había un estudio en un hogar, siempre estaba en las cosas de Dios. Siempre estaba levantándome de madrugada a leer la Biblia, a buscar a Dios. Estaba creyendo en esa palabra. Era fiel en mi diezmo, mis ofrendas. Estaba realmente enfocado en que lo que Dios dijo lo iba a cumplir. Y 4 años más tarde yo vi ese cumplimiento. Hoy día yo tengo mis papeles de este país, residencia, todo bien. ¿Por qué? Porque cuando tuve la palabra yo no me afané en otras cosas. Yo me enfoqué en buscar a Dios sin dejar de hacer mis quehaceres. Pero me enfoqué en buscar a Dios y pude ver el cumplimiento de Dios en mi vida. Hoy en día tuve gente que tienen una palabra, pues ya casi no van a la iglesia. Tienen una palabra y no oran. Tienen una palabra y ellos creen que la palabra, el cumplimiento, va a ir a la casa a tocarle la puerta. No funciona así. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo. ¿Ves? Josué tenía la palabra de entrar a la tierra prometida, pero el requisito era que tenía que esforzarse. Entonces ese es uno de los requisitos para ver cumplimiento. Hay que esforzarse por esa palabra. Por eso quiero hablar con alguien allí y decirle que si tienes una palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer es entenderla. No afanarte y buscar a Dios para ver el cumplimiento, para que no permitas que el enemigo te saque la palabra que Dios te dio. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret y creo que Dios va a hacer lo que dijo en ti, pero que se te despierte un hambre y un enfoque por la presencia de Dios, para que pueda ver el cumplimiento de lo que Dios habló para tu vida. Amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal, mándale esta palabra a alguien y cree que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer en tu vida. Nos vemos en una próxima entrega de este su canal apasionado por su presencia. Dios le bendiga.